Una fórmula química permite, por un lado, tener una representación abreviada de un compuesto y expresar los distintos átomos que lo componen. Y se acuerdan que analizamos sobre el ejemplo del agua, ¿sí? Donde, por ejemplo, los elementos de que está formado un compuesto y el número de átomos de cada tipo que contiene cada molécula. En el ejemplo del agua, lo habíamos dicho, eran 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La atomicidad de la molécula, por si ayer no quedó claro, sería 3, porque está formada por 3 átomos, entonces una molécula de atomicidad 3 o una molécula triatómica, ¿sí? Y yo puedo decir de 2 modos diferentes, referirme, cuando veo la fórmula química, que me estoy refiriendo a una molécula de agua o me estoy refiriendo a un mol de agua, ¿sí? Entonces, si me refiero a una molécula de agua, que es una molécula triatómica, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y si quisiera decir que yo tengo un mol de moléculas de agua, tendría 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. Por lo general, fíjense cómo dice acá, o para 1 mol de agua, porque cuando no se aclara el mol, uno se está refiriendo al mol de moléculas, ¿sí? Y lo que sí uno tiene que aclarar cuando es mol de átomos. Adicionalmente, yo les quisiera preguntar, cuando ustedes tienen 1 mol de moléculas, para repasar, ¿cuántas moléculas tienen? Un número de Avogadro de moléculas que serían 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Perfecto. Y lo mismo sería para ¿cuál de las 2 especies? Ese mismo número, ¿para cuál de las 2 especies sería? ¿Para los moles de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, o para los moles de átomos de oxígeno? La pregunta es, si yo tengo 1 mol de moléculas de agua, y ustedes me dijeron que en 1 mol de moléculas de agua tienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ese número, que es el número de Avogadro, yo ahora les estoy preguntando, ¿coincide con el número de moles de hidrógeno, con el número de moles de oxígeno, o como me están poniendo, que sería con el número de moles de átomos de los dos? Exacto, coincide con el número de moles de átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque en 1 mol de moléculas hay 1 mol de átomos. Pero en cuanto al hidrógeno tengo el doble, es decir, 2 veces el número de Avogadro, ¿sí? Que serían 2 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Y cuál sería el número de átomos totales de 1 mol de moléculas de agua? ¿Cuál sería el número de átomos totales de 1 mol de moléculas de agua? Es decir, Lorenzo, que has multiplicado por 3 el número de Avogadro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vanessa. Muy bien. Muchas veces cuando el compuesto es iónico, ¿sí? En este caso es un compuesto covalente, pero cuando el compuesto es iónico, les pueden preguntar cuántos iones hay en ese compuesto. Si fuera el cloruro de sodio, ¿sí? Que es la sal común, si tengo 1 mol de cloruro de sodio, tengo
un mol, a ver, primero de todo, escríbanme la fórmula química del cloruro de sodio. Bien, muy bien. Entonces, yo les dije, escríbanme la fórmula química, lo han escrito perfecto, incluso Julián se rectificó, así que todo perfecto. Este compuesto es un compuesto iónico, ¿sí? Quiere decir que está formado por cationes y aniones. ¿Qué significa que esté formado por cationes y aniones? Que no forma moléculas como el agua, por ejemplo, sino que forma sólidos extensos, donde se van alternando cationes y aniones. La pregunta es, ¿qué es un catión y qué es un anión entonces? En el caso del ejemplo del cloruro de sodio, ¿cuál sería un catión y cuál sería el anión? El catión sodio, muy bien, y el anión cloruro, ¿sí? El catión sodio y el anión cloruro. Y que los iones son partículas con carga, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alcanzan la forma de un ion? Es decir, acá pone Dafne átomos con carga. Es una especie con carga, ¿sí? Ahora, ¿cómo se transforma el átomo de sodio en catión sodio? ¿Cómo se transforma el átomo de cloro en anión cloruro? Cuando se disocian en agua, uno ve los iones, que es como vieron ayer con Virginia, de los ácidos fuertes, me parece, no me acuerdo exactamente cuál tenían, pero tenían ácidos fuertes disociados en sus iones. Muy bien, entonces el cloruro de sodio, cuando lo disocio en agua, aparece en el catión sodio y el anión cloruro. Y comparado con el átomo, ¿qué gana o qué pierde el catión sodio y el anión cloruro para convertirse en una partícula con carga? Electrones, muy bien. ¿Y qué electrones? ¿Cualquier electrón? ¿Se le ocurre cualquiera? No, los de la capa de valencia, es decir, los electrones más externos al núcleo, los que están menos retenidos por el núcleo, porque cuanto están más alejados, que son los electrones de valencia en los orbitales más externos, en los últimos niveles de energía, ¿sí? Entonces, esos electrones están menos atraídos por el núcleo y son los que puede perder el átomo de sodio para formar el catión sodio. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones pierde el sodio para formar el catión sodio? Exacto, pierde su único electrón de valencia, porque si ustedes tienen la tabla a mano pueden ver que el sodio está en el grupo 1, ¿sí? En la columna más izquierda, más a la izquierda, digamos, de su tabla periódica, y entonces tiene un solo electrón de valencia y ese es el electrón que pierde. Muy bien, pierde ese electrón de valencia y se transforma en el catión sodio. ¿Qué pasa con el anión cloruro? ¿También pierde electrones? Exacto. ¿Y cuántos gana? Gana un electrón completando en este modo su capa de valencia, ¿sí? El nivel de energía más externo lo completa y forma lo que se conoce como anión cloruro. Con
esto que me han dicho, cuál es la carga del catión sodio y cuál es la carga del anión cloruro. Más 1 en el catión sodio y menos 1 en el anión cloruro, y eso es lo que hace justamente, ¿sí?, que esta unidad formular, que es el cloruro de sodio, sea eléctricamente neutra, porque un catión con un anión de la misma carga y opuesta hace que esa unidad formular sea eléctricamente neutra. Y fíjense que entonces estoy diciendo unidad formular y no estoy diciendo moléculas, ¿sí? Porque las moléculas tienen otro tipo de enlaces, son otro tipo de compuestos. En este caso son compuestos iónicos con enlace iónico. Muy bien. A todo esto era porque si yo les digo que tengo 1 mol de cloruro de sodio, ¿cuántos moles de cationes y aniones tengo respectivamente? Tengo 1 mol de cloruro de sodio. ¿Cuántos? A ver, si tengo 1 mol de cloruro de sodio, ¿cuántos moles de cationes sodio tengo? Perfecto. ¿Cuántos moles de aniones cloruro? Y son moles de iones, como hablábamos ayer, que podían ser moles de moléculas, moles de átomos, moles de iones, moles de electrones también puede ser, ¿sí? Entonces el número de Avogadro se aplica a un sinnúmero de partículas, digamos, que existen en la química, siempre representadas por un mol de esas partículas. Bueno, y ahora mi pregunta es, en cuanto a números de Avogadro, si tengo 1 mol de cationes sodio, ¿cuántos cationes sodio tengo? Exacto. ¿Y cuántos aniones cloruro? El mismo, porque justamente la unidad formular me dice que está formada por un sodio y un cloro, ¿sí? Muy bien. Perfecto. ¿Y la cantidad de iones totales en 1 mol de cloruro de sodio? El número de iones totales en 1 mol de cloruro de sodio. Exacto, Lola. Es el número de Avogadro por 2. ¿Y por qué no es 2, Lucila y Germán? ¿Por qué no es 2? Porque estamos hablando de moles, ¿sí? Pero como estamos hablando, puede ser que no hayan terminado de comprender la pregunta porque no está escrita, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense cómo han aplicado el concepto de mol y de número de Avogadro a otro tipo de compuestos químicos, en este caso compuestos iónicos, que cuando se disocian en agua me dan iones, ¿sí? Como vieron ayer en la parte de nomenclatura y formación de compuestos. La composición centesimal, por si no quedó muy claro, digamos, es llevar adelante una regla de 3 o un cálculo de porcentaje. El cálculo de porcentaje se hace sobre el peso molecular del compuesto, en este caso el agua, pongo UMAS porque son unidades de masa atómica sumadas, pero es el peso molecular, ¿sí? No es un átomo, y este sería mi 100%, se dice molecular relativo,
o unidades de masa atómica relativa porque son respecto del carbono 12, ¿sí? Y fíjense que lo que pueden hacer es, si saben que tienen 2 UMAs de hidrógeno y 16 UMAs de oxígeno, sacar los porcentajes. ¿Me podrían dar esos valores? Es decir, ¿cuál es la composición centesimal del agua en cuanto al hidrógeno y al oxígeno? Es solo sacar un porcentaje. ¿Están todos de acuerdo con ese valor para el hidrógeno? Acordate que son 2 átomos de hidrógeno, Abril, ¿eh? Entonces son 2 UMAs, no una UMA. No sé, porque yo empecé por el de oxígeno y me dio otro valor que con eso no completo el 100. Sí, el del oxígeno, 88,8, el del hidrógeno, a ver, perfecto. Sí, soy yo que estoy muy cansada ya. A ver, voy a hacerlo. 11,11, muy bien. Soy yo que estaba muy cansada. Y 88,8. Me parecía que tenía que dar 20 y en realidad es 88. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿se entiende el concepto? La suma de ambos tiene que dar 100. Entonces, 11,11 y 88,88 u 88,89, ¿sí? Me da la suma del 100% y por eso es composición centesimal. Muy bien. Y los estados de oxidación, ¿cómo? Ayer les dije que tenía que ver con cómo los electrones formaban el enlace, ¿sí? Y se compartían o cedían y recibían. En este caso, el estado de oxidación, ¿qué sería para ustedes? Por ejemplo, el estado de oxidación en el catión sodio y en el anión cloruro del compuesto iónico. Eso es más visible. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico. ¿Cuál sería el estado de oxidación del sodio en el catión sodio? +1. Muy bien. ¿Y el estado de oxidación del cloro en el anión cloruro? -1. Y eso hace que justamente la suma de los estados de oxidación me dé 0 y la unidad formular sea neutra, ¿sí? Porque están compensadas las cargas en el compuesto iónico. En este compuesto covalente, que es el agua, ¿sí? Donde no se ceden completamente electrones ni se reciben, igual puedo considerar el estado de oxidación o número de oxidación de los elementos que la forman, considerando como que el enlace fuera iónico, ¿sí? Y entonces el hidrógeno cedería los electrones y el oxígeno los recibiría. Por eso en el hidrógeno el único electrón que tiene lo puede ceder y quedaría con un estado de oxidación o número de oxidación de +1, y el oxígeno, ¿por qué tiene un estado de oxidación o número de oxidación -2? ¿Qué les parece? ¿Por qué en el hidrógeno es +1? Porque tiene un electrón de valencia y es el que podría ceder si el enlace fuera iónico y sería justamente como queda el protón, ¿sí? O catión del hidrógeno.
¿Y el oxígeno qué les parece? ¿Por qué tiene un estado de oxidación de -2? ¿Qué tipo de compuesto están viendo? El estado de oxidación -2 porque recibe 2 electrones que le quedan, por ende la carga -2. Sí, Lorenzo. ¿Y de dónde es que puede recibir esos 2 electrones? De los 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, ese sería el modo de que la molécula sea neutra. La suma de los estados de oxidación les debe dar 0, ¿sí? Entonces, sin ahondar en lo que ustedes me están diciendo que no está mal, y es la propiedad que tienen ciertas sustancias de más tendencia a recibir electrones que a cederlos, como sería en el caso del oxígeno, ¿sí? Donde puede formar los óxidos, los peróxidos, los superóxidos, ¿sí? En este caso es como que adquiere el estado de oxidación -2, ¿por qué? Porque puede recibir esos 2 electrones del hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Y por las dudas que alguien no haya practicado o no haya visto en algún nivel anterior lo que es el peso molecular se calcula a partir de la tabla periódica. Tienen que hacer la suma de los pesos atómicos de cada una de las especies que forman la molécula, en este caso de agua, y tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Sabemos que el hidrógeno aproximadamente pesa 1 UMA, ¿sí? Es una masa relativa por átomo, y como tenemos 2 átomos de hidrógeno lo multiplicamos por 2, y el oxígeno por átomo pesa 16 UMA, que serían, por un átomo de oxígeno, me da la masa o el peso, tenemos que decir peso porque en realidad es una fuerza, el peso molecular del agua, que es 18, ¿sí? Y si tengo un mol, será 18 gramos. Muy bien. ¿Alguna duda en esto? Bien, entonces, después tienen las definiciones de mol, número de Avogadro y volumen molar, que nosotros ya lo hicimos ayer, pero por las dudas, para que tengan más vocabulario para la expresión, ¿sí? Esto es todo muy sencillo. Ayer vimos esta parte de la unidad y hoy vamos a focalizar en nomenclatura y formación de compuestos y estequiometría. Por supuesto que esto ya lo ejercitaron, ya lo hicieron nomenclatura y formación de compuestos con Virginia, estequiometría hoy con Pablo, ¿sí? Es nada más para que terminen de afianzar esos conceptos y si tienen alguna duda, lo planteen. Siempre se dice, terminen de aprender. Aprender no es que estoy hablando mal, sino que es una palabra que tiene una H y una doble E. Y es en este caso, que es cuando ustedes incorporan el conocimiento, porque quiere decir que lo han entendido, que lo pueden transmitir, no solo lo pueden aplicar, sino que también lo pueden transmitir. Aquí me preguntan si en el primer parcial tomaría todas estas definiciones. El primer parcial va a ser sobre todo práctico, ¿sí? Más que teórico. Es un parcial práctico. A lo sumo puede ser algún verdadero o falso, sí, pero justificando, pero más de todo este parcial va a ser práctico. Bueno, como habíamos dicho ayer, nosotros vemos sobre todo formación de compuestos inorgánicos y sí, Sabrina, quiere consultar algo.
Bueno, sí, las clases presenciales son las de los parciales, Sabrina. Fíjate que eso está explicado en el video y en el programa analítico, ¿sí? En la planificación. Sí, sí, hoy lo subo completo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que nosotros vemos funciones químicas de compuestos inorgánicos? Porque en realidad los compuestos orgánicos, aunque tienen menos cantidad de elementos que combinan, que son el carbono, el hidrógeno y después pueden ser los halógenos y el nitrógeno, ¿sí? Son muchos más compuestos químicos y ustedes tienen una materia aparte, que es química orgánica, donde, digamos, focalizan el aprendizaje de ese tipo de compuestos. Como esto es una iniciación a la química, una introducción que es química general, lo que vemos sobre todo son compuestos inorgánicos, que por supuesto para la materia siguiente, que sería química inorgánica, la nomenclatura es algo que, y la función química es algo que ustedes ya lo tienen que saber desde química general. No creo que se detengan en volverlo a repasar. Muy bien. Los grupos de compuestos químicos son en función de ciertos elementos que se combinan con metales y no metales que hay en la tabla periódica. ¿Se acuerdan que los metales son más o menos 2/3 de la tabla periódica, están a la izquierda, y los no metales a la derecha, exceptuando el hidrógeno, que como es el elemento más sencillo, está primero en la tabla, ¿sí? Digamos arriba del litio. ¿Cuáles son? Pueden ser óxidos, y ahora la pregunta es, ¿con quién se combinan metales y no metales para formar óxidos? ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos? Perfecto. Entonces, cuando el oxígeno se combina con un no metal, me da un óxido ácido o un anhídrido, ¿sí? O anhídrido. ¿Cómo se llama este compuesto que ven ahí? Está formado por oxígeno y azufre. El azufre es un no metal. Anhídrido sulfuroso, muy bien. ¿Qué otro nombre puede tener? Si ustedes ven óxido sulfuroso, muy bien. ¿Qué otro nombre puede tener? Óxido de azufre 4, muy bien, y dióxido de azufre. Muy bien. Esos son todos los nombres posibles que puede llegar a tener el compuesto. ¿Por qué? Porque hay diferentes nomenclaturas. ¿Sí? Las dos primeras eran clásicas, la tradicional, digamos, que es la que siempre se dice que se va a dejar de utilizar, pero pasan los años y la seguimos usando, y si no tenemos, digamos, las nomenclaturas de stock y la IUPAC o sistemática, que lo que hace es ser un poco más clara y no me tengo que estar acordando de prefijos y sufijos, y simplemente tiene en cuenta las atomicidades o la valencia del compuesto. ¿Por qué digo la valencia del compuesto? Porque cuando Julián pone óxido de azufre 4, se está refiriendo a que el azufre se combina con el oxígeno para formar el óxido, aportando 4 electrones de valencia, ¿sí? El azufre tiene 6, puede, en este caso,
digamos 6 electrones de valencia, es la máxima posibilidad de combinación que tiene el azufre. Pero también se puede combinar con 2 electrones, con 4 electrones, y en este caso solo usa 4 electrones. Si considerara que este es un compuesto iónico, aunque no lo es, para poder determinar los estados de oxidación, ¿cuáles serían? Del azufre y del oxígeno en el óxido. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre y del oxígeno en el óxido? Muy bien. Entonces, la regla general sería que siempre que estemos frente a un compuesto que sea un óxido, el estado de oxidación del oxígeno será -2, ¿sí? Y en este caso particular, ya que el azufre tiene una valencia 6, que es la máxima cantidad de electrones que puede combinar, el estado de oxidación es +4. Lo que tiene que quedar muy claro, y no se tienen que equivocar, es que los estados de oxidación siempre tienen un signo adelante, positivo o negativo, ¿sí? En el caso del oxígeno, en los óxidos es -2, en el caso del azufre, en este óxido de azufre, 4 es +4, ¿sí? Porque fíjense que en el óxido de azufre 4, eso que escribieron ustedes, que todos lo están viendo, porque todos estamos escribiendo para todos, ¿sí? Entre paréntesis, el 4 en números romanos, es la valencia, ¿sí? Cuando quiero decir el estado de oxidación del azufre, tengo que decir +4. ¿Estamos? Siempre los estados de oxidación van precedidos por un signo más o un signo menos. Muy bien. Si eso se entendió, sobre todo aclarando por lo que ha escrito Luciano Vega, ¿sí? Veamos que se pueden formar óxidos combinando al oxígeno con los metales, ¿no es cierto? Y esos son óxidos básicos. ¿Cómo se llama ese óxido? Óxido de calcio. Muy bien. ¿Por qué se llama óxido de calcio? ¿Tiene algún otro nombre? Monóxido de calcio. Óxido de calcio sería el único nombre que puede tener, ¿sí? Ponele que vos decís monóxido de calcio porque es que estás teniendo en cuenta la atomicidad, ¿sí? Y tiene un solo oxígeno, pero les quiero decir una cosa, y óxido de calcio. El óxido de calcio es el único óxido que puede tener el calcio. Entonces, es como decir, no tiene otros estados de oxidación, y al no tener otros estados de oxidación, no tengo por qué diferenciarlo. Ahora, su valencia o su estado de oxidación, ¿cuál sería? 2 la valencia, muy bien. El estado de oxidación +2, muy bien. ¿Y dónde está por eso el calcio? Yo digo, ¿y dónde está por eso el calcio? Porque estoy pensando, claro, el catión calcio puede perder 2 electrones. Si pierde 2 electrones, tiene 2 electrones de valencia. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 2 o grupo de metales alcalino-térreos, ¿sí? ¿Por qué voy nombrando la tabla? Porque, como les dije ayer, espero que la tengan a su lado, ¿sí? Y cada vez que haya que mirarla por algo que no se ubican, la tengan a mano. Muy bien. Estos son los óxidos que pueden formar, tanto con no metales o metales, y estos óxidos pueden reaccionar con agua, ¿sí?
Cuando reaccionan con agua, porque estamos viendo formación de compuestos y funciones químicas inorgánicas, ¿sí? Óxidos ácidos, óxidos básicos, ¿sí? Cuando reaccionan con agua, ¿qué me dan? Un óxido ácido. Cuando un óxido ácido reacciona con agua, ¿qué les parece que me puede dar? Un oxoácido. No se entiende muy bien un oxoácido. Muy bien. ¿Por qué un oxoácido y no un hidrácido? Un oxoácido implica justamente que proviene de un óxido, ácido o anhídrido. Cuando se forma un hidrácido, en la función química yo ya sé que no posee ¿qué cosa? Oxígeno en la estructura. Puede ser un hidruro o puede ser un hidrácido, ¿sí? Perfecto, Sabrina, no hay que responder todo bien, hay que agarrar y empezar a acordarse porque es la función de este curso de recursantes, ¿sí? Muy bien, entonces, ese oxoácido que se forma, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es el nombre de ese ejemplo? ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido sulfuroso, muy bien. Y si no, tetraoxosulfato 4 de hidrógeno o de dihidrógeno, ¿sí? Pero vieron que el problema es que es mucho más fácil decir ácido sulfuroso que empezar con el otro tipo de nomenclaturas que, aunque me va dando cuál es la cantidad de oxígeno, azufre, hidrógeno que hay, trioxo, sulfato de dihidrógeno o trioxo, sulfato 4 de hidrógeno, es como que se hace cada vez más complejo. Sí, ¿cuál es tu duda, Julián? Pueden usar la nomenclatura que ustedes hayan aprendido mejor, ¿sí? Me pregunta Julián si van a tener, digamos, que saberse la nomenclatura. Dice, en el examen del 30 de marzo, en la nomenclatura, ¿podríamos usar solo la tradicional para identificar? Sí, pueden usar la que ustedes mejor sepan. Eso no indica que nosotros les mostremos todas, ¿sí? O les preguntemos a partir de todas. Pero para nombrar ustedes, que me imagino que cuando vos decís para identificar sería para nombrar, que solo nombres la tradicional, sí. Muy bien. Bueno, y lo mismo un óxido básico cuando se combina con agua, en este caso, ¿qué me daría el óxido de calcio con agua? Un hidróxido. Exacto, y en este caso sería hidróxido de calcio. Muy bien. Bueno, saben que combinando un oxoácido con un hidróxido obtienen una oxosal, ¿sí? Como para diferenciarla de una sal aloidea, ¿sí? En este caso, ¿cómo se denomina esta sal? Sulfito de calcio, muy bien. Y si ustedes quieren plantear la reacción, saben que cuando combinan, ¿sí? El ácido, en este caso el oxoácido, con
El hidróxido les da la sal más agua. Y mi pregunta es, ¿cuántas aguas les da? Porque ahí no está hecha la ecuación balanceada. 2, exactamente, ¿sí? Entonces, cumpliendo con la ley de conservación de las masas, ustedes tendrían 1 mol de sulfito de calcio que se forma y 2 moles de agua. Muy bien. Estos compuestos, digamos que serían los óxidos, los oxoácidos, los hidróxidos, las oxosales, son las funciones químicas de compuestos inorgánicos. Por supuesto también hay oxosales ácidas. ¿Y los hidruros serían combinación de quién? De hidrógeno con metal o no metal, ¿sí? En este caso tendríamos los hidruros metálicos como este compuesto que ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina este hidruro metálico? Hidruro de sodio, muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros formamos un hidruro no metálico, por ejemplo con el cloro, ¿cómo se denomina este compuesto? Cloruro de hidrógeno. Exacto. En el caso de los no metales, primero va el no metal, que uno se da cuenta por cómo está escrito, cloruro de hidrógeno, y en cambio en los hidruros metálicos es hidruro de sodio. Ahora, en los óxidos nosotros vimos que el oxígeno tiene estados de oxidación -2. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en un hidruro metálico? ¿Y cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en un hidruro no metálico? En el metálico -1 y en el no metálico +1. Exacto. ¿Por qué? Porque los metales solo pueden tener estados de oxidación positivos, ¿sí? Y los no metales pueden tener estados de oxidación positivos y negativos. ¿Por qué estados de oxidación positivos y negativos? Porque ustedes si se fijan acá, en el caso del azufre, ¿sí? El estado de oxidación de este no metal es +1, pero también hay compuestos como el sulfuro de hidrógeno, donde el estado de oxidación del azufre es -1. Y en el caso del cloro pasaría lo mismo. En este caso vemos el estado de oxidación del cloro como -1, pero hay óxidos de cloro donde el estado de oxidación es positivo y lo mismo va a generar oxoácidos conservando ese estado de oxidación positivo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se combinan con agua algunos de los hidruros no metálicos? Formarían lo que se había ya adelantado Sabrina, formaría los hidrácidos. Esto es una tendencia, pero no es una regla general. ¿Por qué? Porque fíjense, primero, este compuesto se llama cloruro de hidrógeno y en estado gaseoso es el nombre que le corresponde. Cuando este compuesto está, que es el mismo en solución acuosa, se disocia en sus iones y es el ácido clorhídrico, ¿sí? Que es un ácido fuerte que me da el protón o catión del hidrógeno, ¿sí? Que puede ser, que es cuando está acompañada de una molécula de agua, sería el grupo hidronio, ¿sí? O hidrogenión, y el anión cloruro. Pero no todos los compuestos, es decir, no todos los hidruros no metálicos se van a disociar en agua formando un hidrácido. Un ejemplo muy común es el amoníaco. El amoníaco, que ayer lo ponían como ejemplo de moléculas,
¿sí? Es un nitrógeno y 3 hidrógenos, y cuando se combina con el agua, al contrario, en lugar de tener propiedades ácidas, tiene propiedades básicas. Por eso simplemente quiero aclarar que esto es una tendencia que ciertos hidruros no metálicos combinados con agua dan hidrácidos, pero no es una regla general. Ese hidrácido con un hidróxido puede formar una sal aloidea, que es como hablábamos recién, que las oxosales tienen oxígeno en su estructura, en cambio las sales aloideas no poseen oxígeno en su estructura. Por supuesto que aquí la combinación del hidrácido con el hidróxido me va a dar la sal aloidea, cloruro de calcio y agua. Si quisiera balancear esta ecuación, ¿cuáles serían los coeficientes estequiométricos? Si ustedes quieren escribir una ecuación química donde el hidróxido de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, para darme cloruro de calcio más agua, ¿cuáles serían los coeficientes estequiométricos? Pueden estar escribiéndolo en un papel. O directamente, digamos, 2 aguas está bien, pero no está completo, Sabrina. Germán, no sé qué es ese 2. Ah, quisiste poner un oxígeno y pusiste un igual. Perfecto. Entonces, 1 mol de hidróxido de calcio más 2 moles de ácido clorhídrico me dan 1 mol de cloruro de calcio más 2 moles de agua. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, también saben que podemos hablar de sales ternarias, que significa que están formadas por 3 tipos de elementos químicos diferentes, y sales binarias porque están formadas por 2 tipos de elementos químicos, ¿sí? Por supuesto que también tenemos lo que son las sales ácidas, ¿sí? Por una oxosal ácida. Por ejemplo, si acá tengo el sulfito de ácido de sodio, ¿cómo sería la fórmula? Del sulfito ácido de sodio. Perfecto. La molécula sería un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno y el anión sulfito, ¿sí? Muy bien. Bueno, pasando a ecuaciones químicas, que ya habíamos visto que tienen que seguir adelante con la ley de conservación de las masas, tienen las definiciones de ecuación química, ¿sí? Y acá dice, habíamos dicho ayer que todas las especies que están a la izquierda se denominan, todas las sustancias que están a la izquierda se denominan reactivos, y todas las sustancias que están a la derecha se denominan productos. Están unidos por una flecha que indica justamente cómo los reactivos van pasando a productos, reordenándose. En este caso, esta es una reacción de un hidrocarburo con oxígeno, es decir, que sería una reacción ¿de qué tipo? Cuando quemo un hidrocarburo. Es una reacción. Exacto, es una reacción de combustión. El oxígeno del aire, ¿sí? Hace que se transforme, digamos, si la combustión es completa, en dióxido de carbono y agua. Los coeficientes estequiométricos que hacen que
tenga la misma cantidad de carbono en ambos miembros, la misma cantidad de hidrógeno en ambos miembros, la misma cantidad de oxígeno en ambos miembros, ¿sí? 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, más 4, 10, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos son la proporción de las sustancias en una reacción química, ¿sí? Por ahora, nosotros las reacciones químicas las vamos a balancear de este modo, siguiendo la ley de conservación de las masas y solo viendo que la misma cantidad de átomos de los distintos elementos que están en reactivos aparezcan esa misma cantidad reordenados en los compuestos de los productos. Muy bien. Aquí tienen definiciones, aquí tienen otra representación. No está de más que esta es la combustión del hidrocarburo más sencillo, el metano, ¿sí? No está de más que también piensen a las moléculas como combinaciones de átomos, simplificando la noción de un átomo como una esfera, y cuando se van combinando van dando esta forma voluminosa, ¿sí? Pero que me sirve para irme representando espacialmente cómo son las moléculas, ¿sí? Combinaciones de átomos que los átomos están considerados como esferas, ¿sí? De nuevo, esta es una reacción de combustión. La flecha en un sentido indica que el proceso es irreversible, ¿sí? Y entonces se convierten en productos los reactivos y no va a haber una reconversión de productos en reactivos. Y cuando aparece una doble flecha, la reacción es reversible. Comento esto porque cuando veamos más adelante equilibrio químico, equilibrio ácido-base, algo tan sencillo como es una doble flecha o una flecha en un solo sentido, es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que cuando es en un solo sentido el proceso es irreversible, no va a volver a productos. Pero cuando está en los dos sentidos, la flecha, una doble flecha, significa que el proceso es reversible, es decir, que pueden tender de reactivos a productos como de productos a reactivos, o como suele decirles Pablo, de sustancias de la izquierda a sustancias de la derecha, porque justamente no es que unos son reactivos y los otros son productos, porque todos coexisten a la misma vez, ¿sí? Pero esto es fundamental porque requiere de un entendimiento del sistema que por ahí, cuando lo nombramos dentro de 2 meses, cuando ustedes ya están cansados de química, ¿sí? Porque ya estamos llegando al final del cuatrimestre, cuesta que retengan la importancia de hacer o una flecha simple o una doble flecha, ¿sí? Acá dice que cuando las condiciones de la reacción suelen ponerse por encima o por debajo de la flecha, a esas condiciones se refiere a presión, temperatura, si uso un catalizador, ¿sí? Esas cuestiones, o a veces tengo una solución acuosa en la cual no la pongo al agua como reactivo, porque después pongo las especies como iones acuosos, ¿sí? Entonces se ponen por encima o por debajo de la flecha. Bueno, como ya vieron, en reactivos limitantes y en exceso, ¿sí? Acá tienen el ejemplo de la doble flecha, y el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, sencillamente es que cuando nosotros tenemos una sustancia, no está muy gráfico esto con sándwich para preparar, pero es una analogía nada más, pero lo que quiere decir es que
muchas veces en la industria, ¿qué es lo que se prioriza? Primero, siempre, la formación de la mayor cantidad de productos, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones? Bajo condiciones de reacción que serían las que maximicen esa producción. Esas condiciones de reacción muchas veces hacen que tenga un reactivo que es más económico y que puedo ponerlo en exceso para asegurarme que el reactivo que es más escaso o más costoso reaccione completamente, ¿sí? Y de ese modo darme la cantidad de producto que quiero formar. Entonces, es algo muy común en la industria, digamos, que alguna de las especies esté en exceso. Por ejemplo, si yo quiero quemar algo o una combustión, me voy a asegurar de que tenga oxígeno, ¿sí? No lo voy a hacer en un ambiente sin aire, porque sé que no se va a quemar, ¿sí? Y entonces, el oxígeno del aire, sabemos que lo tenemos en suficiente cantidad como para que se me queme toda la madera que quiero, o toda la leña que quiero convertir, ¿sí? Otro concepto importante, ¿sí? Es las purezas que pueden llegar a tener los reactivos. Y que tiene que ver con una cuestión de costos también. Cuando uno trabaja en un laboratorio, trabaja con sustancias ultrapuras, que se dice proanálisis, ¿sí? Que son sustancias que se encuentran en mayor cantidad y tiene muy poca impureza, es decir, dice que tiene un 99% de el compuesto que yo estoy utilizando. Por ejemplo, una sal tiene un 99% de pureza, quiere decir que el 1% es un compuesto que no es la sal, ¿sí? En este caso, los reactivos con impurezas, si existen reactivos con impurezas, es necesario determinar primero la cantidad existente de la sustancia pura. ¿Por qué? Porque esa impureza no me va a dar producto. Y como esa impureza no me va a dar producto, es importante que yo no la considere para los cálculos. Si hacen reaccionar, en un ejemplo, 22,75 gramos de zinc que contiene 7,25% de impureza con ácido clorhídrico suficiente, ¿sí? Que quiere decir que es mi reactivo en exceso cuando dice que es ácido clorhídrico suficiente y no voy a hacer ningún cálculo con él, calcule la masa de hidrógeno desprendida. El dato es la masa atómica del zinc. En su conocimiento, ¿ustedes qué se dan cuenta? Que el zinc reacciona con el ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para darles cloruro de zinc e hidrógeno. El hidrógeno se desprende como un gas y el cloruro de zinc sigue en solución acuosa. ¿Cómo saben cuánto zinc hay en esa muestra que tiene un 7,25% de impureza? O mejor dicho, voy a hacer la pregunta más sencilla. En esa muestra de reactivo, ¿hay 22,75 gramos de zinc? En esa muestra de reactivo, ¿hay 22,75 gramos de zinc? No, sería menos. Sería menos. ¿Por qué? Porque 22,75 es la masa de zinc pura más la masa que corresponde a un 7,25% que es de impurezas. ¿Sí? Muy bien. Hay distintas formas de calcular cuánto zinc realmente tengo en la muestra. Habrán hecho algunas formas con Pablo y aquí yo les muestro una forma de calcularlo. Si esta es la masa de la muestra, los gramos de zinc son la masa de la muestra menos la masa de la impureza.
¿Cómo sé cuál es la masa de la impureza? Pueden hacer una regla de 3 y sacar cuánto es el 7,25% de los 22,75 o directamente plantear esta relación, que sería los 22,75 por el 0,0725 que viene a ser impurezas. Eso me da la masa de zinc que hay en la muestra y es la que me va a generar el hidrógeno. ¿Por qué es la masa que me va a generar el hidrógeno? Es la pregunta. ¿Por qué no calculo los 2 moles de ácido clorhídrico para ver cuánto hidrógeno obtengo, según la estequiometría de la reacción? ¿Se entiende la pregunta? El ejercicio me dice, calcule la masa de hidrógeno desprendida, ¿sí? ¿Por qué dice de hidrógeno desprendida? Porque en realidad esto es hidrógeno gaseoso, no está puesto acá, pero vieron que yo digo ácido clorhídrico porque esta es una solución acuosa, está el zinc sólido y me da el cloruro de zinc que queda en solución acuosa en forma de iones y el hidrógeno que se desprende como gas. Mi pregunta es, ¿uso los 2 moles de ácido clorhídrico para ver cuánto hidrógeno se desprende o uso la masa de zinc para ver cuánto hidrógeno se desprende? Exacto. Como el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso al cual yo no tuve que hacer ningún cálculo, entonces la masa de zinc que es real, digamos, es la masa de zinc sin impurezas, 21,1 gramos, es la que me va a generar la cantidad de hidrógeno formado, ¿sí? Y según esa cantidad de hidrógeno formado, que pueden hacerlo por regla de proporcionalidad o pueden hacerlo por regla de 3, digamos, por ecuación de proporcionalidad o regla de 3, ¿sí? Mi pregunta es, esta masa de hidrógeno formado, si estuviéramos en condiciones normales de temperatura y presión, ¿es más o menos que 22,4 litros? ¿Por qué? Está bien, Juliana, está bien, Kevin, pero la pregunta es, ¿por qué es menos? ¿Y porque el zinc no es puro? Que el zinc no sea puro no va a ser suficiente, porque para vos obtener 22,4 litros de hidrógeno en condiciones normales, según la estequiometría de la reacción, ¿cuántos gramos de zinc vas a necesitar o cuántos moles de zinc vas a necesitar? Fíjense, yo no estoy explicando todo porque justamente la idea es que piensen lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, para que después no resuelvan automáticamente y se equivoquen. La relación estequiométrica me dice, como acá está escrito, por cada mol de zinc se obtiene 1 mol de hidrógeno, la relación estequiométrica dice que 1 mol de zinc produce 1 mol de hidrógeno. Y te da como dato, por si no querías ver en la tabla periódica, que la masa atómica del zinc es 65,38. ¿Qué significa esto? Que hablando de moles, 65,38 gramos de zinc me producen 2 gramos de hidrógeno.
¿Están de acuerdo hasta ahí? Estoy transformando en masas o en pesos, ¿sí? La relación de moles. Como tengo mucho menos que un mol, ¿sí? Porque fíjense que tengo casi un tercio de mol, porque tengo 21,1 gramos de zinc, entonces lo lógico es que me diera menos de 2 gramos, es decir, menos de un mol. ¿Está bien? Sí, porque veo que el resultado, sin haberlo corroborado, es 0,645 gramos de hidrógeno. Casi un tercio, yo digo casi un tercio porque hago cálculos así mentales tratando de ver que los resultados sean coherentes. Menos masa de zinc, menos masa de hidrógeno que produzco, pero esa menos masa es en relación a la masa del mol de zinc y al mol de hidrógeno, ¿sí? No a la pureza del zinc, ¿sí? Entonces, como esa masa es menor, en condiciones normales de temperatura y presión, yo sé que 2 gramos, que son un mol de hidrógeno molecular, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Como tengo menos masa en las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces se va a producir un menor volumen, ¿sí? Y voy a tener menos de 22,4 litros, voy a tener casi como un dividido 3, ¿sí? Porque es más o menos la relación que estamos trabajando. Así que han contestado bien y han preguntado bien los que han consultado. Y ahora me gustaría saber, por ejemplo, si Agustín se entendió, ¿sí? Si no, vuelvo a repetir, por qué es menos de 22,4 litros. Bueno, se supone que sí. Perfecto, Agustín, gracias. Y vamos ahora a así lo que sería, conceptualmente ya lo han entendido porque ya lo han visto con Pablo, pero vamos a seguir, digamos, razonando, y dice que para el cálculo con reactivo limitante es necesario preparar generalmente cantidades determinadas de producto a partir de cantidades de reactivos que no son estequiométricamente exactas, ¿sí? Es como decíamos recién, un mol de zinc me da un mol de hidrógeno. ¿Cuándo? Cuando pongo ácido clorhídrico en exceso. Bueno, lo mismo en forma general se dice que el reactivo limitante se consume completamente y el reactivo en exceso queda parte sin reaccionar. El reactivo limitante, al reaccionar solamente con la cantidad adecuada de otra sustancia, hasta que se acaba, y de la que se encuentra en exceso queda esa parte sin reaccionar. Vemos el ejemplo, en este caso, cuando un ejercicio suele ser de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo ustedes lo reconocen? En el ejemplo dice, si reaccionan 7 gramos de hierro con 8 gramos de azufre para formar sulfuro ferroso, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el excedente? Un ejercicio cuando dan cantidades de los dos que reaccionan. Exacto. Cuando les dan más de una cantidad de los reactivos que forman parte de la reacción. Muy bien. Entonces ahí ustedes saben que el problema es de reactivo limitante y reactivo en exceso. En este caso nos dicen 2 masas, una para el hierro y otra para el azufre. Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Balancear. Claro,
para resolver el problema, lo que primero que tienen que hacer es plantear la ecuación química. ¿Por qué tienen que plantear la ecuación química? Porque si no, ustedes no saben cómo va a quedar balanceada y cuáles van a ser los coeficientes estequiométricos que van a condicionar la masa que reaccione de cada uno. Muy bien. ¿Esta ecuación está balanceada? Sí. Este es el sulfuro ferroso. ¿Hay otro sulfuro de hierro posible? Sí. ¿Cuál sería? Sulfuro férrico. Exacto, porque el hierro puede tener 2 estados de oxidación por ser un metal de transición, +2 y +3. Muy bien. El azufre, cuando es un gas, es una molécula diatómica y cuando es un sólido es una molécula octoatómica. En este caso no lo hemos puesto para no complejizar el balance, sí, pero puede ser que les aclaren azufre gaseoso o azufre sólido y ahí ya vamos a ver a medida que pasen las clases, cómo pueden representarlos en cuanto a la atomicidad de la molécula. Estequiométricamente, esta es la relación, las masas de cada uno, molares, ¿sí? 56 para el hierro, 32 para el azufre y 88 para el sulfuro ferroso. Está bien balanceada la ecuación porque la suma de las masas molares de reactivos es igual a la masa molar del producto, ¿sí? Así que no solo veo que estén las mismas cantidades de átomos, sino que veo que se cumpla la ley de conservación de las masas. Cuando es una ecuación que les cuesta balancear, no está de más hacer la suma de las masas molares para ver si realmente está bien. Estos son los datos, 7 gramos, y como no sé cuál está en exceso, puedo plantear o una regla de 3 o una relación de proporcionalidad, ¿sí? O ecuación de proporcionalidad, donde me dice justamente cuánto reacciona de cada uno, ¿sí? En el caso del hierro, 7 es a 56, y en el caso del azufre vamos a ver cuánto nos da. Y nos da 4 gramos. ¿Cuál es el reactivo en exceso? El reactivo en exceso es el azufre. Muy bien. ¿Cuál es la masa en exceso de azufre? 4 gramos sería, profe. Exacto, es lo que me sobra. De 8 menos lo que se consume, 8 menos 4, 4 gramos sería el exceso. Estamos hablando de números sencillos para que ustedes lo puedan ir contestando oralmente. Ahora, ¿cuál de los dos van a usar para calcular la masa, si les preguntara, de sulfuro ferroso que se forme? Muy bien, van a usar la masa del reactivo limitante, que sería el hierro, que son 7 gramos. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que aunque esté bien calculado y ustedes sepan que solo van a reaccionar 4 gramos de azufre, hoy está bien calculado, pero capaz otro día no, y si ustedes toman este resultado para hacer el cálculo, pueden incurrir en un error. Entonces, siempre usen para los cálculos primero los datos y después, cuando el problema sigue avanzando y tienen que sacar respuesta de respuesta, ahí sí revisen los cálculos para no arrastrar un error, ¿sí? Es muy común que uno a veces se equivoque en un cálculo, pero lo importante es aprender a revisar y aprender a resolver de manera tal de usar los datos o resultados
corroborados, ¿sí? Corroborados, como no pueden estar revisando con el de al lado en un parcial, la idea es que lo repitan. Muy bien. Entonces, como ustedes ya me dijeron, el reactivo limitante es el hierro y el reactivo en exceso es el azufre. El rendimiento es otro aspecto muy importante en una reacción química porque tiene que ver con el proceso, ¿sí? En reactivo limitante y reactivo en exceso es como condicionan ustedes la materia prima, ¿sí? Y dicen, no, pongo la materia prima más barata en exceso y me aseguro que la más cara la estoy consumiendo completamente. Así tengo menores costos porque no desperdicio y obtengo la mayor cantidad de producto deseado. Pero pueden ocurrir otros problemas, ¿sí? Que justo una remesa, ¿sí?, de materia prima haya venido con más impureza de la que trae normalmente, ¿sí? Puede ocurrir que un horno se apague porque un termostato falle, ¿sí? Haber problemas en las condiciones de reacción de presión y temperatura, un escape de gas, un enfriamiento, ¿sí? Entonces, el rendimiento de una reacción química siempre tiene que ver con la cantidad de producto que se obtenga. En los procesos químicos no suele obtenerse el 100% de las cantidades previstas de las sustancias producto, debido a que las reacciones simultáneas no deseadas pueden ocurrir, y es que uno obtenga un subproducto, a impurezas no consideradas en los reactivos, a escapes en los hornos, etc. Es decir, condiciones de reacción que en la realidad pueden no ser o no estar tan en consonancia con los cálculos y con la idealidad. Entonces aparece lo que se conoce como el concepto de rendimiento de la reacción. Cuando hablamos de rendimiento de la reacción, se supone que los cálculos lo vamos a hacer con los productos y no con los reactivos, a pesar de que el resultado pueda ser el mismo, ¿sí? Es como cuando ustedes reactivo limitante y reactivo en exceso hacen cálculos entre los reactivos, no ven cuál le da menos producto, ¿sí? Conceptualmente no estaría bien. El resultado les va a dar bien, pero conceptualmente no estaría bien. Y en el caso del rendimiento pasa lo mismo, es un concepto que tiene que ver con los productos, ya que tiene que ver con el proceso. ¿Cómo se define el rendimiento? Como la masa real obtenida dividido la masa teórica, que es la masa calculada por 100. ¿Sí? El rendimiento de las reacciones es un factor fundamental en la industria química. Nunca digamos, un proceso va a tener 100% de rendimiento. Sí, las nuevas tecnologías, las biotecnologías, son las que están generando una mayor rentabilidad en cuanto al rendimiento de las reacciones, pero todavía son tecnologías costosas, ¿sí? Entonces todo lo que sean enzimas, bacterias, ¿sí? Soportadas, son procesos que son actuales, pero no todas las industrias lo están aplicando. Pero incluso en Argentina también ya se está tratando de incorporar, ¿sí? Por la rentabilidad. Bueno, tenemos más ejercicios o ejemplos. En este caso son ejemplos sencillos. Esto no me voy a detener mucho, que sería la relación sencilla entre cantidades de una misma sustancia, aplicando el concepto de mol y masa molar. Les sugeriría que lo vean, ¿sí? Dice que hay 5 moles de átomos de hidrógeno en una muestra de agua. ¿Cuántos gramos de agua hay en la muestra? ¿Sí? Tengo un compuesto que es el agua, hay 2 moles de hidrógeno en 1 mol de agua, y si tengo 5 moles de hidrógeno, ¿cuál es la masa que voy a obtener?
si les presenta alguna duda, estos ejercicios sencillos pueden consultar en el foro o por chat privado. Concepto de mol, masa molar y número de Avogadro. Fíjense que una muestra de dicromato de amonio contiene 1,81 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de muestra hay? ¿Cuál es el mayor problema en este ejercicio? Escribir el dicromato de amonio. Sí, ese sería hoy, pienso, el mayor problema, porque ustedes en general han comprendido la relación entre mol, masa o peso molar y número de Avogadro. Pero la nomenclatura de compuestos un poco más complejos sí puede generar alguna dificultad. El hidrógeno, en este caso, al cual está haciendo referencia y del cual hay como dato 1,81 por 10 a la 24 átomos en una masa determinada de la muestra de dicromato de amonio, está contenida ¿en qué ion? El hidrógeno, ¿en qué ion está contenido? Si no les sale el nombre, pueden poner la fórmula, pero ¿a dónde está contenido? Esto, primero, dicromato de amonio, es una oxosal. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa oxosal hay cationes y aniones. Y la pregunta es, ¿en qué ion está contenido el hidrógeno? En el catión amonio, muy bien. En el catión amonio está contenido el hidrógeno, los 1,81 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Ahora, si yo tengo un mol de dicromato de amonio, en un mol, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno hay? En un mol, N no. ¿Cuántos moles de átomos? Un número les estoy preguntando. En un mol de dicromato, fíjense bien, en un mol de dicromato de amonio, ¿cuántos moles de átomos hay? Exacto. 4 por 2, 8 moles de átomos de hidrógeno. Esos 8 moles de átomos de hidrógeno contienen 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno en la masa de molar de dicromato de amonio. El dato, que son tantos átomos de hidrógeno, me da que tengo 94,71 gramos de dicromato de amonio. ¿Ven la estructura de cómo resolver el ejercicio? Cuando resuelvo un ejercicio, primero anoto los datos, ¿sí? En este caso yo tengo varios datos, porque sé que el compuesto es dicromato de amonio, sé cuántos átomos hay de uno de los elementos que forman la molécula, que sería el hidrógeno, ¿sí? Numéricamente el dato es la cantidad de átomos de hidrógeno. De sus conocimientos, ¿ustedes qué saben? El concepto de mol, el concepto de masa molar, el de número de Avogadro, y ya tienen que saber la fórmula del dicromato de amonio. Cuando veo la fórmula, veo las atomicidades, es decir, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay? 7. ¿Cuántos moles de átomos de cromo hay? 2. ¿Cuántos moles de átomos de
hidrógeno hay? 8. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos moles de átomos de nitrógeno hay en un mol de dicromato de amonio? 2, perfecto, es decir, se dieron cuenta que aunque acabe en un 1, el paréntesis engloba a todo el grupo, ¿sí? Catión amonio, y entonces son 8 para el hidrógeno y 2 para el nitrógeno. Y la incógnita, es decir, cuál era la masa de muestra. Traten de sistematizarse en la resolución de los ejercicios. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio sencillo, con un compuesto un poco complicado, compuesto químico un poco complicado, en cuanto a nomenclatura, pero que es sencillo de resolver si hago todas las deducciones posibles. Y fíjense este ejemplo, dice, la urea, ¿sí? Que es este compuesto, tiene los grupos amino, carbono, oxígeno, acá está desarrollado la estructura del compuesto orgánico, es un compuesto nitrogenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno en su estructura, que se usa como fertilizante. Puede sintetizarse a partir de la reacción entre el amoníaco y el dióxido de carbono, generando también agua. Perdón. En este caso, sí. Perdón, Kevin. El 14 es la masa atómica del nitrógeno. Me pregunta Kevin, ¿cómo saco la masa molar? ¿Sí? Esta es la masa atómica del nitrógeno 14. Cromo 52, oxígeno 16. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, en la primera parte del enunciado, hasta este punto, dice, la urea puede sintetizarse, que quiere decir que puede producirse, ¿sí? Quiere decir que la urea va a ser mi producto, a partir de la reacción entre el amoníaco y el dióxido de carbono. Quiere decir que el amoníaco y el dióxido de carbono van a ser mis reactivos. Sintetizarse también hace alusión a que es un compuesto de síntesis. ¿Por qué? Porque dos sustancias me dan una de relevancia, ¿sí? Porque el agua podría ser el medio en el cual ocurre la reacción aparte de producirse. Después dice, en cierto proceso se hacen reaccionar 254 gramos de amoníaco con 458 gramos de dióxido de carbono. Determinar la masa de urea que se forma. ¿Este problema de qué es? De rendimiento, de reactivo limitante, reactivo en exceso. De reactivo limitante y reactivo en exceso. Muy bien, justamente porque me da la masa de amoníaco y la masa de dióxido de carbono, es decir, me da dos datos de masas de reactivos. Lo primero que tengo que hacer, como siempre me dicen, es escribir la ecuación química, balancearla, ¿sí? Por supuesto que le da la fórmula de la urea porque es un compuesto orgánico que desconocen, sí, pero el amoníaco y el dióxido de carbono y el agua son tres sustancias que ustedes pueden conocer fácilmente la fórmula. Fíjense que directamente lo que se hace es relacionar las masas estequiométricas de los reactivos, las
masas en la relación estequiométrica de los reactivos, y la masa dato, y me da 328,71 gramos de dióxido de carbono. La pregunta es, ¿quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? ¿Quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? Ya estamos terminando, ¿sí? La clase. El reactivo limitante es el amoníaco y el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo una masa mayor de la que se consume para formar la urea, ¿sí? La que se consume junto con toda la masa de amoníaco. Como el amoníaco se estaría consumiendo completamente, es mi reactivo limitante, y como me sobra una cantidad de dióxido de carbono, es el reactivo en exceso. ¿Cómo sé cuál es la masa de urea que se forma? Mediante un cálculo entre el reactivo limitante y la relación estequiométrica entre el amoníaco y la urea, ¿sí? La relación estequiométrica es que 2 moles de amoníaco me dan 1 mol de urea, entonces la masa, saben que el amoníaco es 14 más 3, 17, por 2, 34, 34 gramos de amoníaco me da una masa determinada de urea, la masa molar, ¿sí? 254x, y pueden hacer el cálculo por regla de 3, ¿sí? 60 pesa la urea, 14 más 2 por 2 más 12 más 16. Y se obtiene esa cantidad de urea. ¿Alguna pregunta? Bien. Dice, siguiendo con el mismo ejercicio, porque uno puede ir pensando qué otras dificultades se pueden presentar, ¿sí? Dice que en este caso la urea, como ya lo habíamos visto, que se forma por la síntesis de amoníaco y dióxido de carbono, en un proceso donde reaccionan 254 gramos de amoníaco con 456,8 gramos de dióxido de carbono con pureza del 85%. Determinar la masa de urea que se forma si el rendimiento de las reacciones es del 78%. ¿Qué diferencia hay en la primer parte del enunciado respecto del ejemplo anterior? Si nos fijamos, ¿sí? El dióxido no es puro. Y en lugar de darme la impureza, me está diciendo cuánto de pureza tiene. Es decir, en este caso, fíjense la diferencia del cálculo que hicimos antes. ¿Cómo sé cuánto es dióxido de carbono en la muestra de 456,8 gramos? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo lo saben? Sí, por regla de 3 está muy bien. Y es es regla de 3 de porcentaje, ¿sí? 456,8 es el 100%, muy bien.
el 85x. Y otro modo es que a esto lo multipliquen por 0,85, ¿sí? Y que significa que va a ser una cantidad menor a 456,8, ¿estamos de acuerdo? Ahora, es muy diferente el cálculo en el sentido de que cuando les dice que tiene un porcentaje de pureza, no es lo mismo que cuando les dice que tiene un porcentaje de impureza, ¿sí? Porque cuando les dice que es un porcentaje de impureza, como les mostraba en el ejercicio anterior, ustedes restaban la impureza a la masa total, ¿sí? En cambio, en este caso, en el nuevo ejercicio, en lugar de restar la impureza a la masa total, sacan el porcentaje de la masa total directa, ¿sí? Ese porcentaje de la masa total directa sería esta regla de 3 a la que ustedes me estaban haciendo referencia, ¿sí? Bueno, con esto vemos que sigue siendo el dióxido de carbono reactivo en exceso, a pesar de que no está puro. ¿Sigue siendo el dióxido de carbono el reactivo en exceso a pesar de que no está puro? Sí, sigue siendo el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tengo 388,28 gramos de dióxido de carbono puro y en realidad necesito para consumir todo el amoníaco 328,71 gramos. Y entonces ahora yo pregunto, si el rendimiento fuera del 100%, ¿obtengo la misma masa de urea que en las condiciones del ejemplo anterior? Si el rendimiento fuera del 100%, ¿obtengo la misma masa de urea que en las condiciones del ejemplo anterior? Les muestro el ejemplo anterior. Sí, exactamente. Obtengo la misma masa de urea. ¿Por qué? Porque el reactivo limitante sigue siendo el mismo. Si el rendimiento fuera del 100%. Ahora, como el rendimiento es del 78%, mi pregunta es, ¿voy a obtener una masa mayor o menor que 448,24 gramos de urea? Menor, exactamente, ¿sí? Debo calcular a cuánto se correspondería. Obtengo una masa, para el 100%, ¿sí? Los 448, para un rendimiento del 78%, obtengo una masa menor. Muy bien. Y en este ejercicio, y ya termino, ¿sí? Que la diapositiva yo la titulo a trabajar y crear preguntas, porque en realidad uno puede ir generando incógnitas, no solo entendiendo el enunciado, sino que justamente entendiendo el proceso y cómo uno habla de reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento y pureza, uno puede ir generando preguntas, ¿sí? Y dice, la degradación de la glucosa, proceso muy complejo que ocurre en el cuerpo humano,
puede representarse como una reacción de combustión, ¿sí? Si nuestro cuerpo consume 500 gramos de glucosa, ¿qué masa de dióxido de carbono y agua se producen simultáneamente? Fíjense, primero es una combustión, entonces los productos van a ser dióxido de carbono y agua. Aparte de la glucosa, ¿tengo que poner algún otro reactivo en esta reacción de combustión cuando plantee la ecuación? Dice la glucosa. Sí, exactamente, el oxígeno. Siempre que haya una reacción de combustión, en los reactivos tiene que estar el oxígeno. No importa lo que quemen, sí pueden quemar una cinta de magnesio para obtener óxido de magnesio, ¿sí? Entonces, de los datos y nuestro conocimiento tenemos la reacción de combustión. ¿Está balanceada? ¿Está balanceada la reacción? No, profe. No, justamente. Hay que balancearla porque primero ponen los reactivos y los productos y después tienen que hacer el ajuste de la reacción. Muy bien. Con esto les estoy diciendo, nunca se confíen, aunque uno les dé una ecuación, que la ecuación esté balanceada, porque puede ser que uno se las dé porque los reactivos o productos, algunos sean muy complejos, pero eso no asegura que esté balanceada, ¿sí? Así que ustedes siempre corroboren que esté balanceada. Bueno, una vez balanceada la ecuación, dice, ¿qué masa de dióxido de carbono y agua se produce si nuestro cuerpo consume 500 gramos de glucosa? Es decir, que van a quemar 500 gramos de glucosa, ¿sí? Les está haciendo una pregunta que no es la que comúnmente se hace. La que comúnmente se hace, ¿cuál sería? ¿Qué masa de dióxido de carbono se produce? ¿Qué masa de agua se produce? Pero acá les está diciendo, ¿qué masa de dióxido de carbono y agua se produce simultáneamente? ¿Qué quiere decir eso? Que quiere saber la masa de quién. De todos los productos a la vez, ¿sí? De dióxido de carbono y agua. Muy bien. Bueno, sacamos la masa molar de la glucosa, sumamos las masas molares de los productos afectados por sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y esa es la masa total de productos. ¿Y qué tiene de diferente, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente la pregunta que sigue? Si se producen 650 gramos de dióxido de carbono, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? ¿Qué son esos 650 gramos de dióxido de carbono para ustedes? ¿Cómo lo podrían expresar con palabras o escrito? Es la masa, es el producto de reacción, pero es la masa real, ¿sí? ¿O es la masa obtenida de ese producto de reacción? ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poder calcular esto, porque estos 650 gramos en realidad yo los tengo que medir en la realidad, en el proceso. Tendría que o estar haciendo la reacción en un laboratorio, simulando, ¿sí?
un cuerpo humano y diciendo, bueno, las condiciones de combustión son estas, ¿sí? Y tendría que medir ese, por ejemplo, puedo medir el volumen de gas obtenido, ¿sí? Porque el dióxido de carbono se puede estar burbujeando en agua, entonces puedo medir ese volumen de gas. En función de las condiciones de presión y temperatura puedo decir cuál es la masa de ese gas, ¿sí? Pero esa es una cantidad real. La cantidad teórica es la que yo puedo calcular, que la calculo por regla de 3 o ecuación de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, si 180 gramos de glucosa me dan 6 por 44 gramos de dióxido de carbono, 500 gramos X. Ese valor, yo no lo pongo a propósito. ¿Ustedes qué suponen? Si quieren pueden calcularlo, pero ¿qué suponen? ¿Va a ser mayor o menor que 650? Exacto, va a ser mayor, porque es el que calculo con un rendimiento del 100%. Ese valor mayor, ¿sí? Es aproximadamente unos 733, si no me equivoco. No sé si ustedes están haciendo el cálculo. Me da que el rendimiento es de un 88,6%. Sí, y entonces el rendimiento de un 88,6%, considerando todos los decimales. ¿Se entiende? Bien. Aquí tienen más compuestos para formar, que estos están resueltos. Podría ponérselos sin las respuestas en la diapositiva y así ustedes ejercitan, ¿sí? En el primero es la nomenclatura y en el segundo es la fórmula y la función química, ¿sí? Y cualquier duda que se les genere lo pueden preguntar la clase que viene. Bueno,